En el otro vídeo os dije que el domingo íbamos a estar en el jardín, pues para que veáis que no pudo ser. Cayó lo que no está escrito en agua y nos dejó esta estampa por la noche. Precioso, todo lleno de niebla. Pero al día siguiente bajé las persianas y todo, imaginaros cómo caía de agua. Pero al día siguiente mirad qué cielo, una pasada. Os quería mostrar esas imágenes y no sabía cómo empezar el vídeo, pero es que fue tan bonito, es que me encanta cuando hay niebla. Me recuerda como si estuviéramos en Londres por las callejuelas, pues así me sentía yo y lo quería compartir. Pero bueno, que me voy a presentar. Si acabas de venir a este canal, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Y como podéis ver, después de la tormenta, pues viene la luz y ha hecho un día espectacular. Y os voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer hoy juntas. Hoy voy a estar un poco en el jardín porque el domingo íbamos a hacer cosas, mis hijos y mi marido van a estar en el jardín y yo voy a estar un ratito para ayudar y luego yo ya me paso a casa. El domingo no hice nada, pero lo que es nada, disfrutar de mi casa y de mi familia, es lo que hice, que ya es mucho. Adelanté muchas tareas, que me lo dejé casi todo hecho, si es que no tenía mucha cosa que hacer. Y hoy lo que tengo son muchas lavadoras que hice, pues tendré que doblar, planchar, bueno, y voy a aprovechar que hay sol, pues para poner alguna más. Es algo que me gusta hacer a diario. Como puse tantas lavadoras y llovió, pues tendí algunas prendas en perchas y las puse en el despacho. Como todo es cristalera, pues se seca súper rápido. Es un lugar bastante calentito de la casa. Pero si no, me gusta doblar la ropa en el tendedero porque eso me agiliza. Ya lo bajo doblado y es colocar en un momento. Pero ahora no voy a planchar porque os quiero enseñar una cosa, bueno, que es una pasada, la verdad, es una maravilla y quería que lo vierais conmigo. Aquí, mientras voy colocando, he puesto los croissants con el hojaldre casero que hice el otro día y estoy preparando el desayuno. Mira, no sé por qué no lo he grabado, no me acordé, pensaba que había apretado el botón y no apreté el botón. Pero bueno, que estoy aquí preparando y un tip que os digo, tanto si el hojaldre es casero como comprado, cuando lo saquéis del horno, justo cuando lo saquéis, que está súper caliente, pincelar por encima con mermelada, la que queráis. Yo he puesto de albaricoque, pero a veces también pongo de fresa. Y lo que le da es un puntito de dulzor, porque el hojaldre en sí no es dulce. Le va a dar un toque, un sabor así como muy sutil y muy agradable. Os lo recomiendo porque cambia mucho, ¿eh?
Y lo que voy a hacer, estas son las fresas silvestres, tengo muchas, por todo lo que es la casa, en el jardín, en el huerto. Tengo fresas prácticamente todo el año y las suelo utilizar pues para desayunos, bueno, para postres, están deliciosas. El sabor es mucho más intenso que la fresa normal, me encanta. Y antes de ponerme con la casa, lo que haré es arreglar este rincón de las fresas y barreré todo lo que es esta escalera. Les dejaré hecho eso. Mira, es la poquita ayuda que les puedo hacer porque tienen mucho trabajo fuera. Hace frío, es invierno, no voy a decir que no, hace un frío tremendo, pero se está muy bien al sol y ya se nota que va cambiando el tiempo, o al menos yo lo percibo así, como que estoy más animada para hacer según qué cosas y ya preparar la casa pues para la estación que se acerca. Y aquí ya me voy a ir para casa, ya le estoy diciendo a mi marido lo que le he hecho y voy a limpiar también la entrada porque ahora veréis lo que voy a hacer. Y ya duchada y con energías nuevas, vamos a ir a por faena. Tenían que podar la entrada, los setos. Les he dicho que no. ¿Por qué? Porque voy a sacar la alfombra y la voy a sacudir. No es una tarea que haga cada semana. A ver, aspirar, aspiro cada día. Pero aunque aspires, las alfombras hay que sacudirlas. Si no la puedes meter en la lavadora, pues sacudirlas. Las llevo una vez al año a la tintorería. Pero aún así, aunque aspires, acumulan piedrecillas entre las fibras, sobre todo esta que es de algas. Y entonces me gusta sacarla fuera y darles, pero como si no hubiesen mañana. No es una rutina básica, yo las separo. Para mí se me abrió un mundo cuando separé lo que es una rutina básica de casa, que es para mí, hablo desde mi experiencia, para mí es el cimiento donde vas a construir eh, o te vas a organizar cómo va a ser el mantenimiento de tu casa. ¿Para qué? Para que no te ocupe mucho tiempo, para que sea un lugar cálido y acogedor para tu familia, que aporte bienestar. Bueno, lo que todas sabemos cuando una casa pues está limpia y recogida. Hay tareas que son diarias, otras semanales, otras quincenales, otras mensuales, otras trimestrales, otras cada 6 meses,
y otras que son una vez al año. O sea que si tienes eso claro, ya como que es mucho más fácil llevar tu casa. Y tú me dirás, pero madre mía, con todo lo que estás diciendo eso es imposible. No, se trata de que no lo tienes que hacer todo en un día. Eso es inviable. Es un trabajo que es, pues eso, cada día y el resto del año. Y que te lo puedes organizar de alguna manera, pues que dependiendo del ciclo de tu vida en el cual estés, pues lo lleves lo mejor que puedas. Y ahora me vais a ver cómo me peleo con la alfombra, porque ha sido por demás. He recortado mucho, pero os he dejado porque es que no tiene desperdicio cómo le estaba dando yo a la alfombra. Y luego, para más INRI, pues no he encontrado el cacharrito que tengo para golpear la alfombra, lo que es la tapicería. No sé si cuando hicieron limpieza en el garaje, como no estaba muy bien, la verdad sea dicha, lo han tirado o no sé dónde está. Pero bueno, que yo ni corta ni perezosa he buscado una alternativa. Y como he ido golpeando, ha salido de piedrecitas pequeñas que tengo que ir con un ojo para no resbalarme, porque ahora el suelo, bueno, voy a ir barriendo mientras voy haciendo porque es un peligro. Os puedo decir una cosa, cuando acabé de sacudir estaba súper relajada. Una terapia maravillosa. Eso que veis en el suelo son hojas, también, porque ya que me ponía, pues he barrido todo. Aquí hay que aprovechar al máximo, o sea, me pongo a hacer una cosa y hago otras. Y pensaréis, pues ¿no os limpiáis los pies antes de entrar? Sí, lo que pasa que vivimos en la montaña, tenemos jardín y quieras o no, pues entras con piedrecitas. Y luego aparte, pues poner un mueble zapatero y descalzarnos a la entrada, pues a mí personalmente no me gusta. No me gusta tener nada en el recibidor, pero lo que se dice, nada. Todo lo que son zonas de paso, no pongo nada, ni zapatos, ni bolsos, ni abrigos, o sea, nada de nada. ¿Por qué? Porque visualmente se ve más ordenado. Y he fregado el suelo de la zona donde estaba la alfombra y el mueble del recibidor, y mientras se seca, pues aprovecho y voy haciendo otra tarea, que es doblar la ropa. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's
wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Y aparte de sacudir lo que es la alfombra, voy a limpiar las paredes, les voy a quitar el polvo. Voy a descolgar los cuadros y también les voy a limpiar el polvo. Ya os digo que es como un poco limpieza de primavera. No voy a hacer la casa toda de golpe en un día ni en una semana, pero sí que ya me voy preparando y me pongo pues un par de meses para ir haciendo todo bien hecho y tranquilamente. Yo limpio mi casa, cuando es una casa grande, yo os recomiendo al 100% es limpiar por zonas. Pero cuando hay los cambios de estación, lo que hago, aparte de limpiar por zonas, es por tareas. Y porque hay tareas que no se hacen ni cada semana, ni cada 15 días, ni cada mes, ya sabéis. Y yo voy a ser flexible. En teoría, por zona me tocaría el recibidor, el aseo, la escalera y el distribuidor de habitaciones. Pero como va a ser una limpieza por tareas y eso me va a suponer más tiempo del que me suele llevar, pues hay que ser flexibles, hay que ser realista y todo no lo puedo hacer. Entonces, para mí hoy lo prioritario es el recibidor y el aseo. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. Y lo que más me gusta es cuando acabo el olor a limpio.
que la casa está limpia, pero cuando lo haces así con detalle, se nota muchísimo. O también porque se aproxima la nueva estación y yo, a ver, soy de otoño y de invierno, me gustan muchísimo, pero la verdad es que este invierno tanta lluvia, pues estoy un poco agobiada. Y el cuerpo ya te empieza a pedir pues el salir más afuera, el sol, como que lo necesitas. Yo lo noto que lo necesito y tengo ganas ya de la primavera, de salir a la terraza a tomarme algo fresquito, de pasear por la playa con los vestidos así fresquitos. Ay, tengo ganas, ¿qué quieres que os diga? Ya sabéis que soy una persona optimista. Yo veo un rayo de sol y yo ya me veo de vacaciones en un crucero. Soy así de intensa, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo no me quiero desviar de lo que es el vídeo, porque yo creo que va a ser pues a lo mejor a alguien que pues que lo esté pasando mal porque no pueda con todo, que estate tranquila. Que es, ¿cómo te explicaría? Que todas las limpiezas no son iguales. No es lo mismo el mantenimiento diario que esas limpiezas pues más profundas que se hacen de vez en cuando. Si sabes diferenciarlas, te va a quitar mucha presión de encima. Y ahora os quiero enseñar una cosa. Fijaros bien en el cielo. Creo que en esta imagen que viene ahora se va a ver mejor. Son águilas. Es una pasada. Es que digo, uy, lo voy a grabar, lo tienen que ver. Me suelo traer la plancha a mi habitación, si es por cerca del mediodía, porque así mientras plancho pues la voy viendo. Mira, es como ponerte la tele o ponerte tu serie preferida, pues yo veo eso. Y aunque me veáis así que no paro, yo estoy encantada. Me encanta hacer esto. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ser productiva, sacar el máximo rendimiento y disfrutar de ello. Porque eso es lo que lo cambia todo. Cuando disfrutas de lo que haces. Y esto ya es después de comer y de recoger la cocina. Y el otro día sabéis que hice la Cheesecake New York
y normalmente hago un tamaño súper grande. Queda alta, bueno, es una preciosidad. Y como era para nosotros, la hice más pequeñita. Yo en teoría todavía no la había probado, pero me dijeron mis hijos y una hermana mía que estaba impresionante y digo, pues la voy a probar. Y yo pensaba que no me había salido bien y tengo que rectificar. Está increíble. Por eso hoy os dejaré en la descripción la receta, porque ha quedado, ahora lo veréis, increíble. Y después del día de hoy, pues era mi merecido premio. Me encanta. Estaba deliciosa, por favor, qué rico. Pero bueno, que ahora me voy a tomar mi tiempecito para relajarme, para disfrutar de todo lo que he hecho, que ha sido mucho. Y ha sido un día increíble y me ha encantado compartirlo con vosotras. Y bueno, ya el vídeo pues va llegando a su fin. Os dejo al final unas imágenes de la camelia japónica que tengo, que está toda llena de flores. Son unas flores preciosas, pero pesan mucho y enseguida se caen. Espero que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo.